Conectas Podcast. Inflación, aranceles, populismo. Esas tres palabras por separado ya asustan, pero cuando se combinan pueden convertirse en una tormenta económica perfecta. En Venezuela los precios se volvieron a disparar y en Bolivia la inflación está en niveles que no se veían desde hace casi 4 décadas. Y ahora, como si fuera poco, la guerra comercial desatada por Trump añade presión a otros países de América Latina que habían logrado estabilizar los precios después de la pandemia. Esta semana en Tenemos que Hablar regresa el fantasma de la inflación en América Latina. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. La inflación es una vieja conocida de muchos latinoamericanos que han tenido que convivir con ella y sufrirla por décadas. Algunos países han logrado estabilizarla, pero en otros los precios se han salido de toda proporción. ¿Qué hacer contra esta amenaza permanente sobre el nivel de vida de las familias en América Latina? Vamos a tratar de responderlo con Sugelis Tejero, editora de Conectas. Bienvenida, Sugelis. Gracias, Mauricio. Sugelis, ¿cómo está la situación en los países latinoamericanos más afectados por la inflación al día de hoy? Comencemos por Bolivia. La tasa anualizada de inflación, es decir, la que mide el comportamiento de los precios durante los últimos 12 meses, ya está en el 18%. Y aquí lo que vale destacar es que ese resultado representa el adiós a la meta que había definido el gobierno para este año. La administración de Luis Arce esperaba cerrar 2025 con una subida de precios de 7.5%. Por eso, por allá los ánimos están como caldeados, ¿o no? Muy caldeados. De hecho, hay protestas, bloqueos que también están asociados a temas políticos, pero cuyo epicentro es el malestar social por la mala situación económica que viven hoy los bolivianos. Los alimentos están más caros, hay escasez de combustibles y no hay suficientes dólares para sostener la economía. Y todo esto ocurre además en un contexto de alto gasto público, pero también de incertidumbre política porque este año hay elecciones presidenciales. Sobre esta situación conversé con Fernando Romero, economista boliviano. Existe incertidumbre, no se sabe a ciencia cierta si es que las elecciones se van a realizar en agosto. Pienso que si no se ejecutan las mismas, la economía boliviana, la política, la democracia va a sufrir un duro golpe y el tema del dólar, la inflación, falta de carburantes, sube de precios de los productos de la canasta básica de economía va a ser mucho mayor. Entonces, creo que el punto de inflexión va a ser el día de las elecciones y quién gana las elecciones, ¿no? Si gana un partido de izquierda o socialista, la situación se estima que va a tender a estar igual o peor. Mientras que si gana un gobierno de derecha o promercado o neoliberal, como lo denominan algunos, podría estabilizarse y tender a mejorar, al menos tener más certidumbre y expectativas positivas. No quiere decir de que porque es alguien de la derecha, al día siguiente la economía boliviana va a vanecer sin ningún tipo de inconveniente, no es así. Va a tardar por lo menos entre 2 a 3 años estabilizar la economía. Pero hasta hace 2 o 3 años, la economía de Bolivia era un ejemplo de estabilidad en la región. Por eso resulta increíble cómo la situación se dio la vuelta completamente. ¿Y qué me dices de Venezuela? Pues en mi país hay una situación que guarda similitudes con Bolivia. Hay que hacer colas para llenar los tanques de combustible, los alimentos se encarecen y no hay dólares, pero la gran diferencia es que Venezuela lleva mucho más tiempo sufriendo esos problemas. Ya pasó por su primera gran ola de hiperinflación y esta ya sería la segunda que vive en menos de una década. Te doy algunas cifras actuales. El Observatorio Venezolano de Finanzas calcula que la inflación anualizada ya supera el 229%. Esa es una cifra extraoficial porque el Banco Central, que es la institución encargada de publicar los reportes sobre la inflación, dejó de hacerlo desde finales del año pasado, justo cuando los precios comenzaron a descontrolarse. ¿Y a qué se debe esta vez la aceleración de los precios? Hablé con el economista Luis Oliveros y él me comentó que hay mucha volatilidad en el mercado cambiario y que esto presiona los precios al consumidor. Hay que recordar que Venezuela enfrenta problemas con el ingreso de dólares por varias razones.
Una es que la producción de petróleo, que es la mayor fuente de ingresos para el país, está muy reducida por la falta de inversiones y además el precio del crudo cayó en los mercados internacionales. Y el panorama pinta mal porque Estados Unidos, como parte de sus sanciones al régimen de Maduro, quitó a la empresa Chevron la licencia para vender petróleo extraído en Venezuela. Así que la falta de dólares se agravará. Bueno, pero hay otro país con una inflación elevada que es Argentina, pero allá la cosa parece ir en el sentido contrario. Si uno mira los datos del Instituto de Estadísticas de ese país, la inflación llegó en el último año a 47,3%, lo cual es una cifra de todos modos exorbitante. Pero es que hace un año estaba en 250%. Así que, de todos modos, algún alivio deben estar sintiendo los bolsillos de los argentinos. Sin duda. Desde que Milei llegó al poder a finales de 2023, puso en marcha una serie de medidas muy duras que causaron un verdadero shock. Recortó de un tajo 1/3 del gasto público con su polémica motosierra, como él la llama, y esto hizo que el tradicional déficit fiscal de Argentina desapareciera. De hecho, terminaron el año con unos ingresos levemente por encima de sus gastos. El presidente argentino estuvo hace pocos días en Madrid en un foro económico y explicaba sus métodos. La primera etapa del plan de estabilización fue aplicar la motosierra. La motosierra básicamente de origen implicó un ajuste en el Tesoro de 7 puntos del PBI y que con el tiempo, se fue recomponiendo y terminó siendo un ajuste de 5 puntos del PBI, pero frente a la emergencia teníamos que resolver. En ese contexto llevamos a 1/3 la cantidad de ministerios, echamos más de 50.000 empleados públicos y la gran mayoría de los contratos que iban venciendo no los renovamos. Pero la motosierra también afectó su popularidad, que ahora anda, si no estoy mal, por el 45%. Igual en comparación con otros presidentes, pues sigue siendo bastante alta. Pero Sugelis, ¿qué están haciendo Bolivia y Venezuela para controlar la inflación? ¿Siguen el ejemplo de Milei? Bueno, están tomando medidas, sí, pero no necesariamente las correctas. En Bolivia, por ejemplo, el gobierno de Luis Arce ha intentado contener la inflación proponiendo controles de precios y subsidios. Y en Venezuela sabemos muy bien que esas medidas no son para nada adecuadas. De hecho, después de casi 2 décadas de controles de precios, parece que Maduro entendió que no hacían más que empeorar la situación. Así que, aparentemente, por primera vez, Maduro parece dispuesto a concertar con el sector privado, según me contó el economista Luis Oliveros. Y ese sí que es un giro inesperado, sobre todo viniendo de alguien como Maduro. La verdad es que sí. Pero no hay que olvidar que los altos niveles de represión en Venezuela pueden convencer a cualquier empresario de concertar como puedan con el gobierno. Y como si no fuera suficiente con los problemas internos, y diríamos estructurales, que afectan a Bolivia y Venezuela, ahora los aranceles de Trump amenazan a diestra y siniestra. ¿Y eso cómo afecta a América Latina? La UNCTAD, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, ya alertó que esto encarecerá las importaciones y afectará sobre todo a países en desarrollo. Y la calificadora de riesgo Moody's también advirtió que la incertidumbre comercial está dañando el perfil crediticio de las economías emergentes, elevando el riesgo país. Eso, en palabras sencillas, significa que la guerra comercial de Trump provocará aumentos de precios y también encarecerá el financiamiento externo del que dependen los gobiernos para cuadrar sus cuentas. Conversé con el economista José Manuel Puente y me contó que escapar al impacto de las políticas de Trump es bien difícil. Sin lugar a dudas, Estados Unidos es la economía de lejos más grande del mundo y cuando Estados Unidos tiene gripe, el mundo estornuda. Y estas decisiones de aranceles, tarifas por parte de los Estados Unidos están generando impactos muy negativos en términos de nivel de precios de los socios comerciales de Estados Unidos a los que se ha aplicado, y también en términos de actividad económica tanto en Estados Unidos como en otros países. Entonces sí, cuando Estados Unidos tiene gripe, el resto del mundo estornuda y está teniendo impactos negativos. Y para economías frágiles, pues eso es letal. Incluso para países que aún tienen la inflación bajo control como Colombia, Perú o México, estas presiones externas pueden afectar los precios. Y eso sin contar el dilema del financiamiento. Es decir, acudir al FMI, que exige tomar medidas muy duras para la gente, o aceptar créditos blandos de China sin exigencias
pero con el peligro de dar un salto al vacío y crear una nueva dependencia. Por eso, el reto está en hacer los ajustes necesarios para evitar los riesgos fiscales y las presiones inflacionarias, que en nuestros países son cíclicas. Los organismos internacionales coinciden en que solo se resuelven con reformas estructurales, disciplina fiscal, independencia del Banco Central y apertura económica. Pero eso choca con el cortoplacismo político, el populismo y la tentación del proteccionismo. Entonces, ¿estamos condenados a repetir todo el ciclo? No necesariamente, pero sí se requiere de voluntad política, porque mientras no se controle la voracidad en el gasto y las presiones políticas sobre los bancos centrales, el riesgo inflacionario no va a desaparecer. Gracias, Sugelis, por este análisis de una situación que, sin duda, no solo amenaza a Bolivia y a Venezuela, sino al bolsillo de millones de latinoamericanos que esperamos que esta tormenta perfecta no llegue a nuestros países. Gracias a ti, Mauricio, y un saludo a la audiencia. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.